La peli comienza mostrándonos al periodista Nick Elliott yendo en su cacharro a esa hermosa ciudad del país de las pistolas. Al llegar buscó en varios edificios algún departamento agradable en donde quedarse, pero no le convenció el tamaño ni el diseño tan anticuado de los que vio, así que mejor se fue a ver uno en la zona residencial, cuando de la nada casi atropella a la protagonista de este bodrio mientras patinaba. Justo en esa propiedad había un letrero que decía se alquila casa de huéspedes. Fue a averiguar con la dueña y para su fortuna ella y su esposo se la pasaban trabajando, por lo que necesitaban a alguien que esté presente cuidando los alrededores. A Nick le pareció perfecto. Sin demora empezó a desempacar sus cosas y las dejó en el mesón de la cocina, que aunque necesitaba un poco de limpieza y orden, le bastaba para poder llevar una vida tranquila. En eso Adriana se enteró que alquilaron la casa a un sujeto. Su amiga Cheyenne se ofreció en ir a darle un vistazo, y al hacerlo se retiró decepcionada de que ya era medio viejo. Como sea, ese día el periodista llegó tarde a trabajar, y con esa facha gringa hasta parecía Superman. Su compañera notó al instante que era nuevo. El jefe inició la reunión regañándolo por su retraso, pero tenía entendido que era muy bueno y preguntó qué sabía de un tal Robert Levansky, pues que apenas salió de la cárcel tras robar $2,000 millones. De tal modo le ordenó que investigue más sobre el caso. Nick creía que no era posible, pero si no llevaba algo de información para el viernes se quedaría sin sueldo. Luego fue a lavar su vehículo en compañía de Adriana, quien le propuso que le enseñe a conducirlo. Sin embargo, era muy joven todavía, y el protagonista no quería meterse en problemas, sino dedicarse a escribir sobre el pendiente en su Master Race. Por la noche Adriana se interesó en lo que estaba haciendo. Según el chofer de Robert, tenía una amante que viajaba frecuentemente a Ginebra. La chica le contó que la piscina eran de los vecinos, que casi no pasaban en casa. A primera hora Nick salió a correr por el vecindario. Para iniciar el día a toda máquina, se dio una ducha express sin champú y escuchó a alguien entrando. Era la jovencita de 14 años que vivía desocupada. Él le contó que era nieto de uno de los reporteros más talentosos, el señor David Cummings. A su vecina le encantó verle la retaguardia. Le regaló unas gafas y lo invitó a la fiesta de sus padres del sábado por la noche. Nick aseguró que estaba muy ocupado. En la oficina se dio cuenta que algunos datos del artículo eran incorrectos. Su jefe no le permitió editarlo y lo mandó a publicar. Más tarde se animó a asistir a esa fiesta porque estaba aburrido. En el interior se encontró con una cantidad enorme de jovenzuelos. Conoció al padre de Adriana, que era un señor bastante simpático, y siguiendo el sonido de la música, se enteró que sabía tocar el piano como una experta, lo cual lo dejó completamente impresionado. Así que la fue siguiendo a la parte de afuera para decirle que si tuviera 10 años más, ¿qué no le haría, Dios mío? Cierto. Ella reveló que se metió en su computadora para terminar su artículo, pero tuvo que disculparse por hacerlo y afirmó que solo quiso agradarle. Nick aceptó llevarla de paseo por el puerto, en donde ella le mostró la hermosa vista. Allí la felicitó por ser una increíble pianista, además de escritora. Adriana le contó que era difícil ser muy inteligente, por eso casi no tenía amigos, a excepción de Cheyenne, ya que sus madres fueron juntas a la misma escuela. Nick se ofreció en ser su amistad, aunque sabía que hacer eso era incorrecto, así que mejor regresaron a casa antes de que las cosas se salgan de control. De igual manera no deseaba terminar en prisión por un pequeño error. Intentó concentrarse en sus labores, pero Adriana se lo estaba poniendo bastante difícil y con tremendo paisaje prefirió salir un rato a despejar la cabeza. A su regreso presentó a Amy, su compañera de trabajo. Adriana quedó decepcionada por eso. Los adultos hicieron una parrillada en la casa. Ese rato llegó el jefe para avisarle a Nick que el señor Levansky quería hablar con él, lo cual eran buenas noticias sin lugar a dudas, por lo que celebraron a lo grande. En eso Amy se puso a buscar algunas ramitas para los malvaviscos, cuando de la nada se encontró con un nido de infelices picadoras chaquetas amarillas. Adriana le avisó que si no se retiraba lentamente terminaría muy mal. Después la ofendió diciendo que tenía suerte de que Nick le gusten las mujeres con pechos pequeños. Amy le dejó en claro que su vecina estaba enamorada de él. El protagonista no lo quiso creer, sin embargo no dejó de recibir llamadas de su parte preguntándole qué estaba haciendo y si quería salir a jugar, a lo que respondió que no podía porque debía entregar el artículo. Adriana le contó que le llegó la regla por primera vez, luego aseguró que no se llevó su fotografía con su abuelo, pero Nick estaba seguro que sí lo hizo, así que fue a exigirle que se la devuelva. Ingresó en su casa en donde no había nadie, o quizás se encontraban en el segundo piso. Subió a la habitación de la jovencita
jovencita, pudiendo notar lo ordenada que era y que le gustaban mucho los insectos. Debajo de su cama vio un calzón que no le prestó atención, pero ese cojín de corazón que tenía las iniciales de su nombre y apellido lo dejó preocupado. Ese instante escuchó la llave del baño. Era Adriana, que estaba a punto de darse una ducha. Nick no tuvo más opción que esconderse en el armario para que no lo descubra. Sin hacer ningún sonido se quedó viendo a su vecina cambiándose de ropa, y eso fue algo que casi le causa un infarto, pero supo controlarse. Todo sudado por los nervios buscó la salida, en donde se encontró con Cliff, a quien le contó que vino a devolverle un libro a su hija. Él le pidió que lo ayude a dejar esas cosas en el ático, a lo que no pudo negarse, y era increíble que esas tablas viejas puedan soportar el peso de un carrusel. Cliff le mostró que aún funcionaba a pesar de que el motor era viejo y le costaba algo de tiempo alcanzar su máxima velocidad. Alguna vez planeó llenar el ático de juegos mecánicos, pero lamentablemente a Adriana no le interesó. Eso no quitaba el hecho de que era una niña muy especial, pero también tenía miedo de que algún muchacho le haga maldades, ya que se volvió demasiado atractiva en el último año. Como sea, estaba dispuesto a usar esa herramienta si alguien se atrevía a tocarla indebidamente. Adriana le agradeció a su amigo por devolverle su libro Cumbres Borrascosas, y si no fuera por ella, Cliff hubiera descubierto la mentira de Nick. Tras eso le dijo lo mucho que le gustaba como amiga. Lo malo es que se llevaban una gran diferencia de edad, ya que tenía 28 años. Por tal motivo no podía suceder nada más. Ella quiso saber si besarla esa noche y esconderse para mirarla sin ropa fueron errores de su parte. No. Bueno, sí. Nick no supo qué contestar. Adriana le declaró entonces que sabía que quería hacerlo con una virgen. Tras eso, el periodista le mostró a Amy lo bonito que quedó su vehículo con la nueva pintura. Sin embargo, alguien le había escrito en el capó una grosería. Lleno de preocupación fue a hablar con los padres de la jovencita, que sospechaba era la autora, aunque no tenía pruebas para demostrarlo. De todos modos, Cliff preguntó a su hija si rayó el auto de Nick, a lo que respondió: ¿Cómo cree? Después Cheyenne acordó hablar con él en el jardín. Adriana la vio desde la ventana y sabía que la iba a traicionar, así que para darle su merecido se ofreció en ponerle la montura a su caballo. Claramente lo hizo mal para que se dé un madrazo, que casi la deja tetrapléjica como el otro Superman. Las horas pasaron y Nick continuó esperando a Cheyenne. Sin embargo, se llevó un gran susto al ver a Adriana, quien le avisó que su nueva novia estaba en el hospital tras sufrir un accidente. Luego le sugirió que sea un poco más cuidadoso, pues no escuchó y siguió saliendo en su nave con Amy. En la casa se enteró que Nick llevó a su vecina al faro la otra noche. La cuestión es que al siguiente día debía presentar el escrito de la entrevista que tuvo con Robert Levansky y afirmó que la copia impresa llegaría en cualquier minuto. Una hora después. No obstante, le avisaron que el archivo estaba en blanco. En casa se enteró que alguien se metió a su computadora y le borraron el disco entero. Nick sabía que fue Adriana y le pidió a su colega que lo cubra hasta terminar de reescribir el artículo. Ese instante halló una entrada oculta a su departamento. Abajo vio que la tóxica le había hecho un altar para adorarlo. Sin saber qué pensar, la selló con varias tablas. Luego se negó a responder las insistentes llamadas de Adriana, que no lo dejaban trabajar en paz. De todos modos, ella continuó marcándole porque quería decirle algo importante. Nick, sin más opciones, tuvo que cambiar el cerrojo de la puerta para que no ingrese mientras iba a la oficina. 5 horas más tarde regresó con el artículo impreso. Después buscó otro departamento porque ya no quería vivir cerca de la intensa. Ese día su novia le trajo un presente para animarlo un poco. En eso preguntó si le gustaría acompañarla al evento de su jefe. Nick aceptó con mucho gusto porque se sentía bien a su lado. Mientras tanto, la joven sin amigos no sabía qué hacer al respecto para recuperar al eterno amor de su vida, quien pasó una noche espectacular con Amy y parecía que esa relación iba en serio. De repente apareció Adriana y verlos así de rico durmiendo le dio mucha rabia. Ese momento Nick escuchó a su vecina haciendo ruido y preguntó qué estaba haciendo a esas horas de la madrugada. Pues solo limonada. Al otro día le dijo a Amy que sabía lo que hizo con su amigo. La periodista le explicó que cuando pasen los años entenderá que lo que sintió por Nick solo fue una pequeña atracción que pronto olvidará, pero ella no estaba dispuesta a permitir que una aparecida le arrebate a su precioso. Por la tarde, Amy se la pasó revelando algunas fotos, sin tener la mínima idea de que Adriana le cerraría la puerta con candado. Luego le tapó la ventilación para que se muera con los olores fuertes de esos productos, y para completar metió a las abejas. De esa manera, Amy terminó picada por todo el cuerpo y no pudo salir. Tras eso llamaron a Nick para avisarle sobre el accidente que sufrió su
novia. Pensando que quizás su vecina tuvo algo que ver, ella quedó muy feliz de poder consolarlo y creía que era cuestión de tiempo para convertirse en marido y mujer. Aunque Nick no fue a verla, lo que le causó mucha tristeza, se retiró de la competencia y fue volando al evento del jefe de Nick para darle una cachetada enfrente de todos por olvidarse que tenía que asistir donde la futura madre de sus hijos. Él le ordenó que lo deje en paz, pero harto de esa situación fue a mudarse ese mismo día donde la señora Tirkenman, quien le avisó que no le arrendaba su departamento a narcotraficantes. Nick intentó explicarle que eso era una mentira de Adriana. Sin embargo, no funcionó y al regreso fue detenido por un oficial bigotón bajo el cargo de ataque sexual a una menor de edad. ¡Dios mío! El protagonista se salvó de que Cliff no haya tenido en sus manos el playo, porque si no se hubiera quedado sin herramienta para los kills. Después Adriana contó que su vecino nunca aceptaba un no por respuesta. La visitó en la piscina y la sometió contra la baldosa para tomarla por la fuerza. Por otro lado, él aseguró que no hizo nada y que la chica estaba loca. Sin embargo, habían encontrado renacuajos en el interior de su cuerpo. Luego le informaron que esa noche sus padres se la llevarían a la costa. Nick creía que Adriana le robó alguno de sus cartuchos antibendiciones usados. Su jefe no quiso creerle y le aconsejó que se prepare para el juicio. Por la noche empezó a poner sus pertenencias en el maletero sin percatarse que alguien lo estaba observando desde las sombras. Y a este punto ya no era sorpresa conocer de quién se trataba, la mismísima Adriana. Mentira, era Cheyenne quien quiso contarle la verdad sobre su amiga. En el pasado se enamoró de su consejero de campamento, pero no soportó el rechazo y al cabo de un tiempo el señor apareció muerto tras comer algo envenenado. El protagonista se enteró que podía usar el diario de Adriana como prueba, ya que le gustaba escribir todo lo que hacía. Aún así decidió no robarlo, sino avisarle a las autoridades. Cheyenne no quería que termine como el anterior y decidió ayudarlo por su propia cuenta. Él se enteró que se había metido a escondidas a la casa y fue corriendo a frenarla, o tal vez rescatarla en caso de que le hayan puesto una trampa. Y era como medio raro encontrar el carrusel de adorno encendido. Luego sonó el teléfono, que fue contestado por alguien en la parte de arriba. Tras subir las escaleras notó un nuevo altar que lo dejó impactado. En el centro estaba una figurita de Ken parecida a él, con avispas pegadas al cuerpo y una carta de perdón de Adriana, además de la fotografía con su abuelo. La jovencita apareció como fantasma para contarle que regresó por el amor que le tenía, solo para encontrárselo teniendo relaciones con Cheyenne. Nick, en su intento de defenderse, se dio un tremendo madrazo que jamás olvidará. Adriana se lamentó de lo que pudieron haber tenido. Ese momento su padre regresó para ver qué estaba sucediendo. Nick no abrió la puerta de la entrada porque sentía que primero debía ayudar a Cheyenne. En el ático comenzó a ser acorralado por la jovencita demente que le gustaba jugar al gato y al ratón. Luego encendió el carrusel mostrándole cómo amarró a su amante. Ella intentó advertirle del peligro. En un nuevo forcejeo, Nick ya no se vio en desventaja. Mientras tanto, Cliff alcanzó a subir y defendió a su hija. Sin embargo, cuando Adriana lo atacó, no entendió nada, pues pensó que Nick quería matarla. Afortunadamente solo bastó un puñetazo para controlarla. A continuación vemos a la protagonista en un manicomio, escribiéndole otra carta de perdón a Nick, y lo único que deseaba es poder ser amigos de nuevo. En tanto, Amy logró sobrevivir, y aunque su novio no la visitó ni una sola vez en el hospital, continuaron con su feliz relación amorosa. Ese día el rubio recibió un montón de cartas acumuladas de Adriana, quien nunca iba a cambiar su forma de ser obsesiva, y esta vez empezó a obsesionarse con el doctor del lugar. Fin, así termina The Crush. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado, y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos, dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.